a todos. Claro. A todos los que están presentes. Tenemos varios amigos de la vida real y también, bueno, gracias a todos los que se acercaron a través de la difusión que pudimos hacer por las redes. Y bueno, vamos a ir entrando en clima. ¿Querés presentarnos un poco, Ro? Bueno, para los que no nos conocen, buenas noches a todos antes. Para los que no nos conocen, somos Cristian y Rosana. Nuestro proyecto es Biochakra y somos pequeños productores, apicultores, producimos hierbas medicinales que secamos nosotros, recolectamos, secamos y vendemos en ferias o directamente al consumidor. También tenemos un vivero de plantas nativas, vivero de plantas medicinales, de ornamentales, de huerta también. Tenemos nuestra propia huerta de autoconsumo y producimos también en pequeña cantidad algunas semillas de hortalizas. ¿Qué más? Estamos en Don Torcuato, en el conurbano, en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, a unos 20 kilómetros de la capital federal, en zona urbana, y tenemos las colmenas en unos campos, uno que se maneja con ganadería extensiva y otro que se maneja de forma biodinámica, a unos 80 kilómetros de aquí. Nos propusimos hoy en el Día Mundial de las Abejas a invitarlos a este conversatorio de 40 minutos. Estamos usando una plataforma de acceso gratuito que tiene esa limitación de tiempo. Y sentimos que a veces, como por ejemplo cuando se hace la Fiesta Nacional del Ternero, realmente el modo que tenemos de homenajear el ternero es que quienes crían terneros, por ejemplo, los ganaderos, invitan a un gran asado, se hace toda una fiesta y terminamos comiéndonos el ternero y festejando, y que a veces nos olvidamos un poco del sujeto que nos convoca. Entonces queríamos buscar un enfoque de tratar de pararnos un poco del lado de las abejas, o sea, respetando y acompañando a veces todos los demás miradas también. Nos propusimos pararnos un poco del lado de las abejas. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué esperan las abejas de nosotros ahora en este contexto, en el 2021? No es muy necesario que hagamos una descripción más amplia, porque tampoco teníamos el tiempo, pero para decir algunas palabras, digamos, clave: pandemia, globalización, cambio climático, agrotóxicos, monocultivos, modelos extractivos, deforestación, pérdida de la biodiversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera propusimos es un abordaje, digamos, ético, no tanto desde lo productivo, no tanto desde los beneficios que obtenemos, ¿no? Y que es muy bueno ponerlos en valor y hablar de ellos, sino pensar un poco desde el lado, como decía, de las abejas. Sí, poner el centro en el organismo colmena y no del lado nuestro de la producción. Nosotros hemos tenido el gusto de participar como digamos, oyentes, como acompañantes de varias charlas en estos días, algunas de las cuales, por ejemplo, ha llevado adelante, bueno, Peter, que está hoy aquí, con Mónica, su compañera, que van en este sentido,
y también sabemos que se están haciendo muchos homenajes, para decir recordatorios sobre este día, desde otras organizaciones. Lo que un poco nos preguntamos es, en primera instancia, que es el lugar que por ahí tenemos todos en común, como consumidores de lo que nos da la abeja, ¿no? ¿Qué esperarían las abejas de nosotros? ¿No? Y acá tenemos alguna idea, o sea, probablemente la abeja quiera que consumamos lo que ella nos puede dar, no que le robemos, digamos, lo que ella necesita para vivir bien ella misma, ¿no? Que tomemos lo que ella nos brinda, ¿no? Y no es solamente cuando pensamos en lo que normalmente se llama derivado de la colmena, sino que nos beneficiemos de todos sus servicios, para poner un nombre. Por ejemplo, la fecundidad, la posibilidad de obtener frutos, de obtener semillas, la capacidad que las plantas se puedan reproducir, aquellas plantas que tienen flores que necesitan ser polinizadas, que disfrutemos de las capacidades que tienen ellas de mantener un ambiente vital y saludable. De esto se habla muy poco generalmente. Lo vamos a mencionar nomás, como digo, son muchos temas y sería hilar muy fino y ampliar cada una de estas cosas. Pero básicamente seguro que esperan un compromiso de nuestra parte, ¿no? Nosotros podemos ir a una enorme superficie, digamos, un supermercado, y comprar un producto, digamos, que no conocemos el origen, o podemos tratar de estar lo más cerca de la abeja, de la colmena posible, y tratar de coparticipar en esta interacción, y saber de dónde viene, digamos, lo que consumimos, y saber cómo se tratan las abejas, digamos, en qué condiciones viven, y todo lo demás. Pensando un poco para decir en lo que hoy se habla también de bienestar animal. O sea, sería un poco injusto que tratemos a una abeja peor, como dice Peter, que a nuestra mascota doméstica, ¿no? Y a veces por ahí somos partícipes de eso sin saberlo. Como consumidores nos podemos preguntar cómo llega o cómo se elabora lo que nosotros consumimos en la colmena, ¿no? ¿Cómo es ese proceso, digamos, que se produce la miel, no sé, el propóleo, la jalea real, la pitoxina, digamos? ¿Qué interviene en eso? Digamos? Y quiero participar de ese proceso, estoy de acuerdo con las formas que se trabajan, o me parecen que algunas quizás deberían ser diferentes, o quizás acepto algún producto y rechazo otro. ¿Cómo se extrae de la colmena? ¿Cómo es el trato? ¿Cómo le pedimos a la abeja que nos dé lo que ella nos está dando? ¿Cómo se procesa? ¿No? Se procesa con el respeto, se procesa manteniendo los cuidados para que ese alimento siga siendo genuino y que no se desvirtúe. Se envasa en forma adecuada, no solamente con las prácticas, digamos, higiénicas, sino en el envase correcto. Se almacena bien, se comercializa bien, el lugar donde se comercializa trata bien a sus empleados, hay una cadena, digamos, vínculos éticos en todo ese proceso, o se rompe eso en algún momento. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para interactuar con eso? Bien. A veces hemos participado en actividades como, por ejemplo, de la Semana de la Miel, en las cuales nos juntamos muchos apicultores, conversamos cómo nos va, cuánto rindió cuántos rindieron las colmenas en el año que estamos. Probamos miel de distintos sabores, son actividades encantadoras porque uno se deslumbra de las habilidades de los demás, de lo rico que son las distintas mieles. Tomamos hidromiel, comemos caramelos de propóleo, y después nos vamos, y la verdad que beneficios de esos encuentros son quizás muchos para nosotros como personas, pero escasos para las abejas. Entonces, lo que un poco nos planteamos hoy es
¿la abeja es un sujeto de derecho? Estamos en una sociedad, digamos, mundial, para decir, o sea, si bien tenemos infinitas culturas, muchas lamentablemente también se están amenazadas y se pierden, pero hay hoy una conciencia cada vez mayor que es necesario convivir, coexistir con culturas diferentes, con idiomas diferentes, con formas de expresarse diferentes, mismo en el mismo idioma, con no sé, culturas. Hay un montón de cervecerías artesanales que expresan que hay un montón de gente buscando hasta sabores diferentes, notas personales en la forma de hacer las cosas, y así en una infinidad de caminos. Entonces, dentro de toda esa ampliación de posibilidades, ¿estamos ampliando los derechos? ¿No? Pareciera que sí, porque a nivel social, por ejemplo, hoy en día se reconocen hasta por ley géneros que antes no se reconocían o se perseguían, ¿no? Si miramos, no sé, en los medios de comunicación, hace 30 años nada más había programas de humor cómico que hoy serían atroces, que no se podrían, digamos, ni siquiera, no habría canal que se animara a presentarlos. Entonces vemos que evidentemente hay una mirada hacia una ampliación de los derechos, pero por otro lado, también hay un enorme avance sobre el ambiente natural, ¿no? Entonces, el ambiente natural, las distintas especies, ¿tienen derechos o solamente somos los seres humanos sujetos de derechos? ¿No? Hay países donde se incorpora, al menos, por ejemplo, conceptualmente, a la Pachamama como un sujeto de derecho, ¿no? Hay países que incorporan a los ríos como sujeto de derecho. En el caso de la Argentina, que ahora estamos con esta polémica y este abordaje del río Paraná, digamos, con todo lo que significa, ¿no? Que es como una arteria muy importante de nuestro territorio, y hablamos de río, hablamos de hidrovía. Hidrovía es un objeto, es un canal a través del cual circulan bienes y servicios, y el río Paraná es un sujeto de derecho. Pues bien, volviendo a las abejas. Tratamos de imaginarnos un poco qué derechos tendría esta abeja. Y cuando hablamos de abejas, en realidad hay miles de especies de abejas. Y a veces cuando hablamos de abejas pensamos en todas estas miles de especies. En América en particular, hay, sobre todo en las zonas subtropicales, hay abejas que también producen una especie de miel de alto valor nutricional y medicinal, que son algunas pequeñas abejas de las meliponas, trigonas y otras que no tienen aguijón, que son poco conocidas en las zonas más templadas, pero digamos se conocen mucho en Misiones, en Chaco, en Santiago, y bueno, desde aquí hasta México. Y a veces hablamos de la abeja que nos da la miel que habitualmente tenemos en la mesa, que sería la abeja melífera, y dentro de la abeja melífera más las razas europeas, ¿no? Que han llegado a este continente, no son nativas de aquí, sino han llegado, si no interpretamos mal, básicamente de mano de los jesuitas, ¿no? Pero hace como unos 400 años. Y en este devenir, algunas se han silvestrado, o sea, las abejas tienden a enjambrar habitualmente, o sea, se han desparramado por el territorio, y viven en forma, digamos, silvestre, salvaje, en montes, en árboles, en techos de las casas, y también han ido, digamos, acompañando a los apicultores en su proceso de cría de abejas para manejarlas como un ganado, o sea, con el objetivo de tener un producto de las abejas, y han ido de alguna manera por caminos diferentes en estas evoluciones. Entonces, ahora cuando hablamos de la abeja, que es la que principalmente se homenajea hoy, vamos a hablar de esta, de la abeja melífera. Bien. El primer derecho que consideramos que tiene la abeja es a un ambiente sano y a una biodiversidad. O sea, igual que nosotros, ¿no? Nosotros queremos gozar de un ambiente sano y más diverso. Si tenemos 2 variedades de árboles en nuestra cuadra, quisiéramos que haya 3. Si
vivimos en una zona que es de monte nativo, queremos preservarlos, y bueno, en fin. Pensamos que ese es el primer derecho. Y dentro de eso, bueno, Rosana va a comentar un poco qué podemos aportar hacia el cuidado de un ambiente sano y la biodiversidad para las abejas y también para todos los demás polinizadores. Sí, aprovechando, si pensamos en la alimentación, en lo que ellas pueden tener, que siempre digamos, lo más común es pensar en flores, pero generalmente pensamos en flores de otras regiones. Entonces acá, bueno, hay personas de varios lugares fitogeográficos, entonces los invitamos a que se fijen cuáles son las plantas nativas de su región, y traten de restaurar y de regenerar los ambientes. Entonces estamos aportando desde la alimentación para la abeja, con plantas melíferas, pero también apuntamos al tema de la restauración del paisaje, si elegimos plantas nativas. Por ejemplo, en nuestra zona, en la zona rioplatense, podemos elegir de la familia de las labiadas, que son tan melíferas, y en vez de elegir tanto las más comunes que sabemos que son, por ejemplo, el romero, las lavanda y demás aromáticas, elegir dentro de esas también nativas como las salvias, la salvia guaranítica, la salvia procurrens, la salvia cochinea, o también, también que son muy melíferas, de las familias de las asteráceas, por ejemplo, elegir también nativas, como la carqueja, como la vara dorada o Solidago chilensis. Digamos que hay un montón de plantas que las abejas van a polinizar, y que son muy melíferas, y que también son nativas. Entonces ahí estamos aportando también a reconstruir el ambiente. O también elegir árboles frutales, y dentro de los árboles frutales también averiguar en la zona, a ver cuáles son los árboles frutales nativos. Por ejemplo, acá tenemos el guayabo, el arazá, la pitanga, todos de la familia de las mirtáceas, que también, como la nacahuita, como la murta, que lo que conocemos tal vez es el eucaliptus, que es la miel tan rica que nos da el eucaliptus, pero de la misma familia tenemos estos frutales nativos que también nos van a beneficiar, y también revalorizar, ¿no?, la flora nativa. Bueno, y así, con todo, podemos hacer cortinas para, si tenemos campos cercanos del agronegocio, que estamos rodeados, bueno, hacer cortinas con estas plantas nativas, con estos árboles. Y bueno, esto es una manera también de crear derechos. Bien, si nos da el tiempo y me acuerdo, vamos a retomar algunas de estas puntas que mencionó Rosana en otro derecho que viene más adelante. Derecho a que se respete su cuerpo, ¿no? O sea, digamos, cualquier ser humano, digamos, pretende para sí el derecho a que no sea violentado, digamos, a que su estructura sea respetada, ¿no? Y bueno, hoy que está
esfuerzo, digamos, esta lucha para algunos, para otros es, digamos, de lograr, digamos, que toda la violencia doméstica empiece a disminuir digamos, en todas las sociedades, ¿no? Que haya una igualdad de género, que no haya un dominio físico de un cuerpo sobre otro, ¿no? Y también, claro está, en todo lo que es la protección de los menores, de los niños, pensamos que todos los seres en sí tienen el derecho también de que se respete su cuerpo. Ahora, ¿cuál es el cuerpo de la abeja? ¿No? Nosotros generalmente, o sea, miramos la abeja como un insecto, ¿no? Ahora, la abeja tiene unas características muy particulares. Como insecto, como individuo, digamos, como esa que vemos que viene volando, y que a veces, digamos, la vemos polinizar, tiene una conducta justamente como insecto, pero socialmente, ¿no? Como colmena, tiene una conducta y un grado de sofisticación en comunicaciones, en actitudes, en todo su desenvolvimiento, prácticamente como un mamífero, ¿no? Y en la medida que uno va trabajando con las abejas, uno va encontrando como muchas sutilezas, y trabajando con las abejas se va de alguna manera como descubriendo más uno, ¿no? Más allá de lo encantador que es quizás las primeras veces acercarse a ellas, y también del desafío que significa por ahí superar los miedos y el estrés que puede significar la primera vez abrir, digamos, una colmena y mirar lo que pasa adentro, y el miedo si me van a picar o si no me van a picar, a ir profundizando, digamos, este vínculo. Entonces uno empieza a ver que hay como una especie de conciencia colectiva de un ser que está en esa colmena, que no es lo mismo que cada abeja que nosotros vemos por sí sola, ¿no? Y esto puede ser una mirada quizás filosófica, quizás para algunos puede ser una postura delirante o mágica, de los cuales no somos los primeros en mencionarla o describirla, digamos, sino que ya hace, digamos, prácticamente esta mirada acompañó a los apicultores desde siempre, y hay quienes han, digamos, hecho una descripción, digamos, muy en detalle de cuáles son estas conductas de este ser, digamos, cómo se comporta y qué tiene para darnos, ¿no? En definitiva, para volver al cuerpo, este ser, que está compuesto por todas estas abejas, va construyendo su propio cuerpo, ¿no? Y su propio cuerpo son los panales de cera, ¿no? Es la estructura como nosotros tenemos, digamos, los huesos de los cuales se agarran los músculos y los órganos de reserva del cuerpo, y todo lo demás. Las abejas van haciendo su cuerpo de cera en el lugar donde deciden afincarse, que en los medios naturales puede ser colgado de una roca, en una cueva, en un árbol que se ahuecó porque cayó un rayo. Y cuando nosotros nos asumimos la responsabilidad de cuidar de ellas y de establecer un diálogo, son las colmenas que nosotros tenemos, ¿no? En las apiculturas, digamos, más industrializadas, para decir, más productivistas, se hace todo lo posible para que la abeja, digamos, tenga un cuerpo, se le da hasta un cuerpo de plástico hoy en día, y que haga lo más rápido posible de llenar ese cuerpo con miel, con néctar que se transforma en miel, que es lo que le interesa a quien tiene ese tipo de manejos, ¿no? Entonces, no es lo que necesita la abeja. La abeja, para mantener su esencia, su vitalidad, su capacidad de seguir reproduciéndose en forma saludable, para tener un nivel de estrés saludable, para interactuar bien con el ambiente, para que, digamos, la salud y la sanidad de cada uno de los insectos, abejas que componen este cuerpo funcione, necesita poder desarrollar este cuerpo, ¿no? Esto hay, digamos, toda una corriente de apiculturas, digamos, naturales, resilientes, la apicultura biodinámica, y hay otras y las más tradicionales, digamos, las más ancestrales, que trabajan con esto. Y
las apiculturas más industriales, como dije, ya esto prácticamente lo descartan. Se considera que para producir 1 kilo de miel, las abejas necesitan 10 kilos, 1 kilo de cera, necesitan 10 kilos de miel. Entonces, cada vez que un apicultor que piensa, digamos, en su bolsillo, se encuentra ante la posibilidad, claro, disyuntiva de si va a dejar que las abejas hagan su cuerpo, o si les va a dar el cuerpo hecho, va a decir, ¿qué me sale más barato? ¿No? Y eso es un daño enorme para las abejas. Ya de por sí, una caja cuadrada, digamos, el manejo estándar ya es complicado, porque ellas normalmente no viven en ese ambiente, y si no dejamos que dentro de eso ellas se desarrollen, menos aún. Hablando de caja cuadrada, pensamos que tiene derecho a una vivienda digna, ¿no? Si nuestro pichicho tiene derecho a protegerse de la lluvia y a no sufrir demasiado frío, pensamos que, digamos, para las gallinas hacemos un gallinero, también las podemos criar en forma industrial, pero si tenemos un gallinero en casa quisiéramos que estén cómodas, que tengan calorcito, que estén secas, que estén limpias. Sería un capítulo largo pensar cuál es la mejor vivienda para las abejas. Acá lo podemos solamente mencionar. ¿Y por qué lo queremos mencionar y hacer hincapié? Porque generalmente cuando uno aprende apicultura, digamos, generalmente uno aprende, lo primero que aprende es carpintería, o sea, armado, digamos, aprende el formato, las medidas, y aprende a clavar, a encolar, a armar la caja, a construir, pero nunca se plantea si eso es lo que la abeja necesita. Digamos, simplemente esta técnica es así y así hay que seguir adelante. Sería como si un cirujano, digamos, aprende a afilar el cuchillo y a hacer buenas suturas, pero nunca aprende a mirar a la persona. Bien. Además del derecho al ambiente sano, a que se respete su cuerpo, a la vivienda digna, también tiene el derecho a la alimentación, ¿no? Y si miramos, ¿qué alimentación? Bueno, si quisiéramos usar unas palabras que son comunes en algunos ambientes que nos movemos ahora, diríamos en la alimentación sana, segura y soberana, ¿no? Y solidaria, si quisiéramos también. Pero ¿qué queremos decir con esto? La alimentación sana. Es habitual que a las abejas, en los manejos más industriales, en invierno, por ejemplo, se les suplementa, se cosecha en verano toda la miel, que es lo que vendemos, y en invierno se le da agua con azúcar para que sobrevivan, ¿no? Y como con agua y azúcar no les alcanza, le tenemos que dar proteínas, bueno, que no, naturalmente es el polen, pero si no hay polen porque ya no hay floración o porque hay muchos monocultivos que no producen polen, ¿qué hago? Y compro un jarabe, que si ustedes googlean hay infinitos, que son jarabes proteicos a base de soja, de clara de huevo, de leche, etc., para que se alimenten las abejas. La otra posibilidad sería retomar un poco como lo que planteó Rosana, o sea, construyamos, cultivemos los ambientes para que las abejas se alimenten de lo que ellas quieren o necesitan, ¿no? Y dentro de eso puede haber alimentos, digamos, o plantas que dan la base de la alimentación, el gran volumen de néctar, el gran volumen de polen, pero también plantas medicinales, por ejemplo. No se sabe hoy que las abejas no sé, del tomillo, del romero y de otras plantas buscan sustancias que ayudan a que mantengan, digamos, su calidad de vida. Lo mismo que nosotros. O sea, una cosa es si comiéramos azúcar todo el día, o harinas, azúcar y grasa, y otra cosa si comiéramos, digamos, una alimentación variada en frutas y con condimentos y especias, digamos, que complementan nuestra alimentación. Perdón, Cristian, una especie interesante también en tener en nuestra huerta o cultivar cerca de nuestros apiarios es la borraja. Plantar en otoño borraja porque tiene alto contenido en ácido oxálico, entonces eso va a beneficiar, empieza a florecer al principio, bien temprana en la primavera, y tiene una larga floración. Casi toda la primavera está y muy abundante la floración y les encanta a las abejas. Y de ahí se puede proveer la abeja del ácido oxálico que muchas veces lo aplicamos artificialmente para la barroa.
Entonces, bueno, tener también esa mirada, ¿no? Y otra cosa también, favorecer no solamente en los campos donde tenemos los apiarios, sino también tratar de educar y de llevar esta visión a las ciudades, ¿no? Que en los pequeños balcones, en las terrazas, en los patios, también podemos plantarle flores y alimento para que tengan donde vivar. Nosotros hemos hecho varias veces, digamos, ya lo hacemos habitualmente, pero digamos, hemos probado de incorporar, por ejemplo, arriba debajo de la tapa de las colmenas, agregar hierbas aromáticas, y hemos visto que las roen a veces, o sea que la terminan consumiendo, que eran las hojas, queda la vara solamente. Entonces, tenemos la intuición, no tenemos una verificación científica, que evidentemente la abeja se nutre principalmente de flores, o sea, obteniendo polen y néctar, pero también se sabe hoy que busca muchos minerales del suelo. A veces se ve que busca, ¿por qué estará tomando agua en un agua sucia y no en el agua limpia? Porque está necesitando quizás la sal o algunos minerales que encuentra ahí, y sí, cuanto más diversidad de plantas tenemos, más posibilidades tenemos de que ella se alimente en forma sana. En forma segura, bueno, queda claro que si tenemos un ambiente donde cultivamos alimentos sanos, estos alimentos tienen que también tener lo que ella necesita, y tenemos que evitar que los alimentos la intoxiquen y la envenenen, ¿no? Como todos nosotros. También tiene derecho a un trato respetuoso, como hemos mencionado antes, ¿no? Es decir, que la manejemos o la acompañemos, no como si fuera un objeto, sino tratando de no lastimarlas, de manejar los cajones sin aplastar abejas, de no trasladarlas simplemente corriendo detrás del néctar, porque en el lugar donde nosotros estamos no están las condiciones para que vivan. Hablamos de la miel de eucalipto, como dijo Rosana. Si las abejas tuvieran que consumir eucalipto todo el tiempo, se morirían a menos del año, porque el eucalipto produce mucho néctar, pero muy poco polen, ¿no? Y las abejas se morirían por falta de proteínas. Entonces, es muy lindo llevar todas las abejas en eucalipto en las 2 semanas que florecen, y después suplementarlo con alimentación artificial, o tener que llevarlas a otro lado. Y ya la transhumancia, que es una costumbre muy arraigada, y hasta desde el lado de la mirada de los productores de frutales y todo lo demás, es necesaria, tampoco es lo más adecuado para las abejas. Acá dicen, también aportan que se ve que el eucalipto también en el polen es muy deficitario en aminoácidos. También tiene un derecho a expresarse y a ser comprendidas, ¿no? Todos nosotros, además de poder vivir, alimentarnos y todo lo demás, queremos tener una relación social, queremos poder expresar nuestras opiniones y que los demás muestren algún interés de interactuar con nosotros. ¿Y en qué momento se nota más la vitalidad de este ser abeja? ¿Cuándo se expresa más? ¿No? Obviamente que cuando abrimos una colmena y miramos adentro, o cuando va a las flores, pero principalmente cuando enjambra, ¿no? Cuando nace ese nuevo ser, digamos, que abandona la colmena, se sale de ahí y va en búsqueda, digamos, de un nuevo lugar para formarse un nuevo cuerpo y afincarse, ¿no? Entonces, en las apiculturas resilientes, la biodinámica, en algunas otras apiculturas naturales, es fundamental permitir y acompañar este proceso, ¿no? Esto se enlaza con el derecho a que forme su propio cuerpo, y también en que la matriarca, que es aquella abeja que pone los huevos y que hace que todas las demás nazcan, habitualmente llamada reina, desde una mirada que evidentemente tiene atrás algunos siglos, pero digamos la abeja madre, en los manejos convencionales se mata a los 2 años o al año. ¿Por qué? Porque ya pone menos huevos
y ya no nos sirve, ¿no? Nosotros queremos abejas que estén constantemente, colmenas que constantemente estén multiplicándose. ¿Por qué? Porque si están en un ambiente estresado, si las alimentamos mal, si el vecino fumiga y todo lo demás, necesitamos que se estén multiplicando constantemente. Y si bien todos nuestros organismos constantemente se están, digamos, renovando las células, ¿no? Y se van consumiendo otras, ¿qué pasa con un organismo que está locamente multiplicándose? ¿Cómo llamamos eso? Cáncer. Entonces, la forma que se manejan las abejas hoy en día, industrial, es lo más parecido, digamos, a lo que sería biológicamente un cáncer. Entonces, si nosotros dejamos que la abeja, y cuando uno tiene un cáncer no se acuerda, digamos, ni de lavar los platos, para decir, no se acuerdan a veces ni no puede ni sostener las actividades mínimas del organismo. ¿Cómo se va a defender, mantener sana, producir alimentos sanos, una colmena que está en una situación totalmente de estrés? De total estrés, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para salir de esto? Bueno, esto, en principio reconociendo estos derechos de la abeja. Y me parece que el Zoom nos va a seguir, nos va a decir que ya... Nos queda el último, y si quieren hacer algunas preguntas o escribirlas, el derecho a seguir viviendo, ¿no? O sea, ¿para qué hacemos nosotros todos nuestros esfuerzos? O sea, puede haber un montón de motivaciones, pero una motivación esencial seguramente es para nuestros hijos, para nuestros nietos o para las futuras generaciones, ¿no? Entonces pensamos también que las abejas tienen el derecho a vivir en las futuras generaciones. ¿Y de qué manera le aseguramos ese derecho, ¿no? Entonces creemos que respetando a los demás y permitiendo, o sea, que se exprese, que desarrolle su cuerpo, que tenga una vivienda sana, que tenga un ambiente sano. La misma abeja que vive hace 500 millones de años, ¿no? Que allá convivía, no sé, con los dinosaurios, que vivía hace 500 millones de años, y está amenazada en estos últimos 200, ¿no? Necesitamos permitirle que siga, digamos, su curso y acompañarla en este proceso. Bueno, hasta aquí lo que básicamente queríamos compartirles. Si quieren, pueden abrir los micrófonos o escribir. Les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado. Vemos varias claras. Hola, Claudio. Hola, David. Hola, hola. Hola, David. Encantado. Hola, Eduardo. ¿Cómo sería la casita? Bien. Sí, tenemos imágenes, pero no las tenemos a mano ahora, la verdad. La podemos poner en el, si nos vieron por el Facebook, en el evento, podemos subir ahí varias formas de casas, Sí. de abejas. Hay toda una corriente que es de trabajar, de generar santuarios de abejas, ¿no? Y generalmente se usan troncos, se ahuecan troncos que después se vuelven a atar con alguna forma que se puedan abrir, ¿no? Ahora, eso es básicamente para asegurar la biodiversidad y que las abejas sigan estando y tener ese reservorio de genética natural, ambientado, adaptado a nuestro ecosistema. Quizás no sea el mejor modo si nosotros también queremos, no sé, robarles algo de miel o permitir que ellas generosamente nos donen algo de lo que ellas producen, ¿no? Entonces, en ese caso, lo primero sería, digamos, cajones, colmenas, donde ellas puedan construir sus panales de cera y por lo menos en la parte de su núcleo de cría, de su espacio donde está la matriarca y donde acumulan las reservas esenciales para que su proceso vital siga funcionando. Y después hay situaciones de compromiso, ¿no? Algunas de las cuales es un cajón, digamos, convencional, donde abajo se deja que armen, digamos, los panales como quieran, y arriba se maneja un segundo cajón para cosechar en forma convencional. También se puede rever las técnicas de extracción y se pueden hacer, digamos, también la parte de cosecha se puede manejar distinta. Hay un sistema que es muy usado en África, que son cajones más horizontales, donde se sacan los panales con cera con miel del costado. Digamos, hay muchas técnicas. Peter muchas veces menciona en sus charlas varias de estas también.
Así que Peter es de la Apicultura Biodinámica de la Asociación Biológico-Dinámica de Chile. Digamos, si lo googlean lo pueden encontrar ahí, y seguramente algunas de sus presentaciones, o también... Sí. También se usan cestas, hay quienes hacen colmenas de barro, todas tienen su pro y su contra, digamos, ¿no? Básicamente en cuanto al manejo, digamos, al clima en el que se desarrollan. Digamos, así como las abejas, hay lugares que se cuelgan de las rocas, como si hay otros lados en los árboles huecos, ¿no? También hay diversidad de manejo. Acá preguntan qué debe hacer cuando ellas hacen panal en lugares complicados para no eliminarlas. Sí, es difícil dar un consejo absoluto en esto, ¿no? Las abejas siempre convivieron con el ser humano, digamos. Piensen que hasta hace, no sé, 300 años, para poner una fecha, no se usaban dulces prácticamente en la alimentación de todo el mundo, digamos, como no se refinaba el azúcar, ¿no? Es decir, que la miel era, digamos, medicina, y prácticamente lo único que se usaba para endulzar. Después fueron evolucionando los procesos de refinación, de extracción de la remolacha azucarera y de la caña. Entonces, cuando había un panal, una colmena natural en un techo de una casa, uno estaba más contento que triste, ¿no? Porque tenía acceso a esa delicia, a esa medicina, a ese dulce, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar difícil? Nos ha pasado, por ejemplo, que alguien nos llamó para sacar colmenas de un sauce, porque cuando hacía un asado a la noche salían las colmenas y lo picaban. Entonces, dijimos, bueno, probá de correr el reflector primero. Si las abejas están a la sombra, si no le da la sombra en el lugar donde entran y salen del sauce, probablemente no salgan, o correr la parrilla, ¿no? O no hagas asado, no, eso no va. ¿No? Entonces, bueno, dijo, bueno, ¿y dónde por qué no probas de cambiar tu punto de vista? ¿Y dónde se enseña eso? Y bueno, claro, normalmente no se enseña. Entonces hizo la prueba y dijo, bueno, decidí convivir con las abejas. Si las tenemos en no sé, en una chimenea de un hogar, porque en verano no lo usamos, y entró un enjambre y le pareció muy cómodo el lugar, y en invierno prendemos fuego, va a ser un desastre para ellas y quizás para nosotros. Entonces deberíamos probablemente tener una tela mosquitero protegiendo, o una malla un poco más gruesa de menos de 8 milímetros de diámetro en la salida de la chimenea, para evitar que entren. Si están entre dos paredes, quizás con sellar las grietas con masilla hacia afuera, y adentro hacerle algún agujero en algún lugar, y hacer alguna protección con una lata o algo para que no entre el agua, quizás sea suficiente. O sea, la primera posibilidad sería: tratemos de convivir con ellas. Sacarlas a veces es difícil. Si les encantó un lugar, digamos, tenemos que abrir una pared, demoler, romper para que se vayan. Y como va a quedar el olor, es probable que el próximo enjambre encuentre y dice, uy, acá ya hubo abejas, y se instale nuevamente. Están preguntando también dónde pueden conseguir semillas de borraja. Si son de nuestra zona, nosotros tenemos semillas y tenemos plantines, así que nos escriben y podemos darle. Nosotros estamos en Torcuato, tenemos un punto de entrega en Parque Chas, en la ciudad de Buenos Aires también. Eventualmente podemos enviar por correo, o quizás alguien más que esté aquí tenga y también pueda compartir. También sabemos que Constelación Semillas, quizás algunos los conozcan, ellos es una red de producción de semilla biodinámica que tiene su sede en San Luis. Están por lanzar una serie de mezclas de semillas, ¿no? de florales, para que podamos sembrar y que haya diversidad de flores a lo largo de todo el año. Piensen que el clima está tan raro, digamos, mirando el cambio climático, hasta ahora estuvimos en esta región al menos casi como en un verano, ¿no? Y cuando ya hemos transitado la mitad del otoño. Entonces las abejas, cuando hay más temperatura, son insectos, o sea, no son animales de sangre caliente. Cuando hay más temperatura se acelera el metabolismo. Cuando hay más temperatura, la abeja madre empieza a poner huevos,
en principio, digamos, hay más consumo de néctar y de miel y de polen, entonces necesitan salir y tener alimento. Entonces, si pensamos en flores que en otoño y al inicio de la primavera, y quizás algunas durante el invierno, digamos, estén presentes, va a ser una ayuda muy importante para estos tiempos, digamos, tan inestables que tenemos hoy en día. Bien. Bueno, son -10. No sé si quieren hacer alguna pregunta más, algún comentario. Bueno, entonces agradecemos que nos hayan acompañado y que nos dieron esta enorme posibilidad de expresarnos un poco en nombre de las abejas, en este intento de tratar de ampliar nuestras miradas sobre ellas. Y bueno, los invitamos a seguirnos, ahí habíamos compartido al comienzo en el chat nuestras redes. Si quieren participar en una actividad virtual o presencial, algunos talleres que a veces hacemos. O alguna pregunta que nos quieran hacer, o si tienen podemos, el contacto. Si podemos colaborar con ustedes en alguna acción, estamos a disposición. Muchas gracias a ustedes por esta iniciativa, muy bonita. Gracias, Peter, por estar. A todos, todas. Muchas gracias. Acá las Claudias, cariños le mandamos. Gracias, Claudio y Claudia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, muy lindo todo. Gracias. Eduardo, gracias. Chao. Chao, muchas gracias, hermosos. Gracias. Qué lindo, chao. Chao, David. Chao, Carmen.